Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar conectados con nosotros en este conversatorio internacional. En esta ocasión, pues le tocó el turno a México. Y bueno, nuestros ponentes son el doctor Juan José Santillán Gómez. Él es litigante en Derecho Penal y Juicio de Amparo, articulista en diversas revistas a nivel nacional y en el extranjero, fundador de Juan Santillán Firma Legal y tiene una certificación por la American Bar Association del Colegio de Abogados de Estados Unidos. El tema que él nos va a compartir es sobre la custodia, patria potestad, responsabilidad en la crianza. Le cedo la palabra al licenciado para empezar con su presentación. Hola a todos, buena tarde para todo el foro que nos acompaña, esperando se encuentren bien de las diversas partes del mundo que están presentes dentro de este conversatorio internacional. El tema Su que cámara vamos está a... volteada, perdón, estamos viendo la pared. Listo, Perdón. gracias. Ay, Es que se no, aquí volteó no me otra vez. aparece. A ver, es que aquí no me aparece Ahí dentro del... está. Ahí ya lo vemos Bueno, a yo no los usted. puedo... Ok. Ahí se Adelante. ve ya, pues. Sí, ya. Gracias. Ok, bueno, mire, dentro de lo que nos corresponde el día de hoy o el tema que vamos nosotros a tocar, pues es un tema en el cual vamos a hablar nosotros de la custodia compartida. Esta situación o esta circunstancia dentro del derecho, hablando en aras o en términos generales, es un tema un poco delicado en cuestiones de que se ven inmersos derechos del menor o el interés superior del menor. Algo comúnmente o regularmente que pasa dentro de los procedimientos en materia familiar o en materia civil que vienen a parar en materia familiar es cómo se da o qué es lo que pasa con los menores hijos dentro de una relación, ya sea de las diferentes formas de familia que están consagradas dentro del derecho o que en los instrumentos internacionales, en los organismos internacionales están concebidos o están concebidas diferentes formas de familia, como tenemos la familia que es la monoparental, la familia tradicional o las familias que ahora se dan. Sin embargo, algo que no se puede perder de vista y que los litigantes muy pocas veces ponemos en atención dentro de un procedimiento judicial o dentro de un procedimiento de esta índole o de esta naturaleza, es que se ven inmersos derechos de los menores hijos. ¿Y qué es lo que pasa? El tema que hoy nos toca a nosotros establecer o que nos toca desarrollar representando orgullosamente a nuestra nación, que es México, es la custodia compartida. Y recientemente han habido diversos criterios, diversas situaciones que han marcado el panorama dentro del derecho mexicano y es referente a qué es lo que pasa con los menores cuando no están con un padre o que están del lado, llámese de la madre o del lado del padre. Y bien, pues ahora con estas reformas que han existido, con esto que se ataca también dentro del derecho internacional, es que se tenga como base o como eje principal el interés superior del menor. Pero, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que acontece dentro de los procedimientos jurisdiccionales? Dentro de los procedimientos jurisdiccionales, primero tenemos que establecer qué es una custodia. ¿Me ayuda a cambiarle a la diapositiva, por favor? Y vamos a aterrizar nosotros qué es convivencia y familia, o definir la custodia compartida. Y esta se puede definir como aquella que tienen los hijos con sus padres y que no se encuentra dentro de una familia tradicional. Entendiendo a la familia tradicional, aquella que está compuesta por padre, madre, hermanos o hijos, ¿no? En el entendido de que esa es la familia que se ha venido o que todavía hasta hoy en día se establece generación con generación. Sin embargo, ahora, para que se pueda dar para que se pueda cubrir
una custodia compartida, se deben de cubrir ciertas características y que las voy a ir describiendo a continuación. Pero para ello nosotros primero tenemos que partir de la base que para que exista una custodia tiene que haber un menor de edad, forzosamente, porque recordemos que una persona que alcance la mayoría de edad dentro de una nación o que se emancipe, esa persona pues ya no va a estar regulada dentro de un núcleo familiar. Esa persona ya va a poder o ya va a ser acreedora a tener ciertos derechos y ciertas obligaciones en cuanto a su persona, entendiéndolo de manera amplia y en el estricto sentido o en lato sensu de que esa persona va a poder decidir la manera en que lleve a cabo convivencias con los padres sin que esto sea sometido al arbitrio de un juzgador o que alguien decida por él. ¿Por qué es que decida por él? E inclusive ahora con las denominadas redes sociales, que se llama Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otras, nosotros podemos ver e inclusive los llamados o las denominadas fotografías que hacen y que se denominan memes y que dicen que cuando alguien te obliga a cumplir con ciertas cuestiones que son de manera o atendiendo a la lógica naturales, por así decirlo, cuando es que el padre tiene que convivir con el hijo, que la madre tiene que convivir con el hijo o también abonar pensión alimenticia, y que refieren que cuando un juzgado te obliga o ya entra a decidir esas cuestiones, estás fallando como padre. Ahora bien, para que se dé la custodia compartida, nosotros tenemos que entender las características de la custodia compartida. ¿Me ayuda a cambiarle la diapositiva, por favor? Y la primera sería que esta se debe solicitar por los padres, siempre atendiendo al interés superior del menor. Debe haber un acuerdo. Se debe garantizar el sano y libre desarrollo del menor en todos sus aspectos. La convivencia se hará de manera abierta con cierto tipo de limitaciones. Ambos padres podrán tomar decisiones sobre los menores hijos. Esta deberá ser regulada ante el órgano jurisdiccional. Me voy a ir centrando en una por una para que nosotros vayamos atendiendo a cómo se da una custodia compartida. Porque no es lo mismo que, o en procesos que llegan a nuestra firma legal, que piensa la gente o cree la gente, me han tocado asuntos en los que refieren ellos, es que nosotros nos llevamos bien, es que nosotros decidimos sobre los hijos, es que nosotros tenemos un convenio. Y si bien es cierto, existen convenios entre particulares, una de las cuestiones inherentes o una de las cuestiones dentro del derecho familiar y dentro de cualquier tipo de derecho en nuestra nación es que debe de estar regulado. Recordemos que si bien existen contratos entre privados, cuando existe una persona menor de edad, forzosamente el Estado tiene que intervenir. ¿Esto por qué? Les voy a poner un ejemplo de manera general. Como cuando dice la gente o cuando se refiere, es que yo me encuentro separado de X persona durante 10 años, ya estoy divorciado o ya están divorciados. Eso comúnmente es dentro de una creencia moral, pero recordemos que nosotros los abogados nos basamos bajo leyes, bajo lo jurídico. En ese sentido, o en lato sensu, se tiene que dar parte al órgano jurisdiccional para hacerle saber que efectivamente ya existe una separación y que de esa separación existe una disolución de un vínculo matrimonial que va a traer consigo esa figura regulada o llamada divorcio, que es dejar en plena libertad a los cónyuges que en algún momento contrajeron esas obligaciones y esos derechos al formar un vínculo que se estableció para poder llegar a desarrollarse como personas, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa dentro de una custodia compartida. El hecho de que se haga un convenio entre particulares no quiere decir que éste se vaya a cumplir. Tal es así que cuando se interpone una demanda de alimentos, vamos a pensar de pensión alimenticia, empieza a correr a partir de que se interpuso la demanda. Habrá casos excepcionales en los que se cobre desde antes,
¿Esto cuándo puede suceder o cuándo sucede? Cuando existe una filiación, cuando existe un reconocimiento por medio de un examen de ácido desoxirribonucleico o denominado ADN, cuando no se haya reconocido al menor hijo, pero cuando se solicita la pensión alimenticia y ya se ha establecido esa afiliación previamente y el hijo se fue reconocido, pero la madre nunca reclamó esa pensión alimenticia, esa empieza a correr a raíz o a partir de que la solicita, porque se supone o se está en la presunción de que no le hacían falta los alimentos. Es lo mismo con las características de la custodia compartida. En la primera que nos vamos a centrar, y para no llegar a mayor abundamiento y ser breves, es esta se debe solicitar por los padres siempre atendiendo al interés superior del menor. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien solicita la custodia, vamos a partir de que, si bien vamos a entrar ante una custodia compartida, esto es por dos personas, padre y madre, menor, lo primero que se debe de ver es, y que no podemos perder de vista, es que alguien va a ejercer la custodia preponderante. Esto es decir, que más que el otro padre. No porque sea una custodia compartida, vamos a pensar de manera diferente. Hay cosas en el derecho que no cambian. Y que si bien podemos tener reformas, podemos tener muchas cuestiones, hay algo que no va a cambiar. Va a haber una custodia compartida, sí, pero ¿quién va a ejercer la custodia permanente? Entonces, ¿por qué se menciona que debe solicitarse por los padres? Siempre se atenderá al interés superior del menor. Primero, se debe de establecer en un primer parámetro quién va a ejercer la custodia y después quién va a compartir esa custodia. Son cuestiones muy distintas. No nos equivoquemos en que es una custodia compartida. Yo me lo llevo 3 días, tú te lo llevas 4. Existen los casos y se dan también así las custodias compartidas. Pero el término o atender a una custodia compartida va más allá de esa regulación que únicamente a veces es a capricho de las partes. No, yo me lo quiero llevar 2 días, tú te lo vas a llevar 3, y lo único que pasa o lo único que causa es una afectación al menor en su sano y libre desarrollo. ¿Por qué? Porque recordemos que si estamos atendiendo al interés superior del menor, tenemos que atender a una estabilidad. Primero, emocional, después, económicamente, para que tenga un sano y libre desarrollo. Luego, entonces, en la primera debe de ser solicitada por los padres, pero un padre es el que va a solicitar la guardia y custodia provisional, en su momento definitiva, del menor. Quiere decir que esto es la persona que la va a ejercer de manera continua. No sé si me vaya a explicar. La persona que va a tener al menor. ¿Sí? Sí. Bueno, de ahí... Lo escuchamos, se está cortando un poco de pronto, pero sí. Entonces, referimos a nosotros que se debe de atender al interés superior del menor. ¿Y qué se entiende por el interés superior del menor? Es que va a estar con el padre quien le cause el menor daño. Y si el otro padre puede compartir esa custodia, también se va a poder dar esa custodia compartida. Se va a atender también a quien pueda tener un espacio libre, un sano y libre desarrollo del menor. Pero para ello, a veces estamos lejos de analizar esas situaciones, y creo que es una constante guerra en Latinoamérica o en América Latina. No puedo hablar de otras partes del mundo porque no conozco algunos procesos o cómo se llevan en algunas otras partes del mundo, pero al menos en América Latina, porque no se hacen los estudios correspondientes, quizás para poder determinar esas custodias compartidas. Si bien los jueces pueden establecer máximas de la experiencia, máximas de la lógica, las máximas jurídicas, etcétera, etcétera, lo cierto es que cada caso es distinto y que a veces se llega a falsear información con tal de que se incline hacia un lado la balanza. Y luego entonces dejamos fuera al eje principal, que es el menor. Sin embargo,
siempre se va a atender al interés superior del menor. Esto es, a quien produzca el menor daño o la menor vejación posible. Después menciona que debe de haber un acuerdo. Esto en estricto sentido, o se refiere a un acuerdo de las partes, pero va a ser regulado por el órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque si una parte falla, recordemos que se puede solicitar en cualquier momento una modificación. Otra cuestión que tenemos que ver nosotros dentro del derecho familiar, si bien es cierto, su servidor litiga la materia penal y el juicio de amparo, hay algo que me llama bastante la atención y que siempre es la materia que más me ha gustado en lo personal, que es el derecho familiar. Sin embargo, la vida me inclinó hacia otro tipo de materia, la cual la ejerzo con gusto también y con mucho amor. Entonces, menciona, debe de haber un acuerdo, pero este acuerdo va a ser regulado por el órgano jurisdiccional, porque si no, nosotros estaríamos basándonos a algo que se llama usos y costumbres, y no entraría en ningún momento el órgano jurisdiccional, que es el órgano regulador de ese acuerdo. El acuerdo se va a pasar a lo que se le denomina convenio, que este puede ser modificado en cualquier momento. Recordemos que en derecho familiar las sentencias no son de carácter definitivo, pueden ser modificadas en cualquier momento. ¿Por qué? Porque se debe de atender al interés superior del menor. Y esto puede modificarse en cualquier momento. ¿Por qué? Vamos a pensar que se firma un acuerdo que pasa a ser un convenio y que se establece que va a haber una custodia compartida y que X padre va a pasar 4 días con el menor o 3 días o va a tener una convivencia abierta. Pero ¿qué pasaría si ese padre fallece? Si ese padre se va de la ciudad, ¿qué pasaría si ese padre lo meten a la cárcel? Entonces se tendría que hacer un procedimiento para poder revocar esa custodia compartida. Es por ello que en materia familiar las sentencias no son de carácter definitivo. Esto en atención y de manera amplia cuando se atiende a interés superior del menor. Después dice, se debe garantizar el sano y libre desarrollo del menor en todos sus aspectos. En ese punto es que no se vea afectado el menor para poder desarrollarse libremente, que entendemos que debe desarrollar su personalidad, debe desarrollarse educativamente, debe desarrollar todos los aspectos de su vida y para ello no debe de tener obstáculos, no debe de haber alguna limitante. Porque si bien nosotros sabemos cómo ha definido la Organización Mundial de la Salud las etapas de la vida del ser humano, entendemos en estricto sentido que siempre se debe de atender al interés superior del menor en cualquier procedimiento. Pero aquí hay algo que yo critico desde mi óptica y muy respetuoso del sistema procedimental, es que dicen, va a haber una custodia compartida, ¿no? Llegas al juzgado, metes todo tu tilinche de la demanda, te contestan y todo, y llegas y hay un acuerdo. Dicen, oye, está bien, por evitar un desgaste procedimental, ya no se hacen periciales ni en materia de psicología, ya no se hacen periciales en materia de trabajo social, ya no sabes tú, y lo digo de manera respetuosa, si es efectivo que se va a garantizar el sano y libre desarrollo del menor. Pero si tú ya estás llegando al órgano jurisdiccional, obviamente es porque ya hay un conflicto. Y si ya está ese conflicto, pues se tendría que resolver de la mejor manera, atendiendo a que si bien debe de haber un sano y libre desarrollo del menor, pues tiene que haber periciales en materia de psicología para ambos padres, tiene que haber una pericial en materia de trabajo social. Sin embargo, si tú ya llegas a un acuerdo y nosotros lo tenemos como en el punto número 2, ya al existir el acuerdo ya no va a haber una evaluación de eso. Entonces, yo no entiendo cómo a veces podemos establecer que sí se hizo un análisis y se plasmó que existe o se garantizó el sano y libre desarrollo del menor en todos sus aspectos. Si ya esas personas que en algún momento convivieron o que en algún momento tuvieron algo, un menor, pues ya no saben cómo es que se manejan porque no están dentro de un núcleo familiar. Ahí sí el Estado tendría que tener un poco más atención para que ese menor sí tenga un sano, libre desarrollo y no una desviación. No únicamente entender el
o la nomenclatura de custodia compartida a capricho de las partes, o por no desgastar el sistema judicial, o únicamente para poder establecer ya un acuerdo y decir, mira, ya un acuerdo, y si no lo cumples, vienes y me dices. ¿Por qué? Porque no se llega a garantizar esa protección. Después dice, la convivencia se hará de manera abierta con cierto tipo de limitaciones. Esto es, que ya si hubo un acuerdo, un concierto, va a haber una convivencia de manera abierta con cierto tipo de limitaciones. Sabemos que las limitaciones son los horarios, sabemos que las limitaciones son los días que va a pasar con un padre, los días que puede ir a la escuela, etcétera, etcétera. Esas son las limitaciones que se van a ir dando y que en ese sentido se tienen que respetar por ambas personas que están ejerciendo esa custodia compartida. Sin embargo, esas limitaciones o esa custodia compartida se pueden ir modificando también, ¿eh? Puede haber limitaciones muy estrictas que se pueden ir modificando a limitaciones más abiertas o viceversa. De limitaciones abiertas se pueden medir a limitaciones más estrictas por medio de una o por medio de lo que se le denomina en el derecho una modificación de esa custodia compartida que se dio en cierto momento y que no es de carácter definitiva. Ambos padres podrán tomar decisiones sobre los menores hijos. Esto también es una situación que se da en la custodia compartida, que ambos padres, como la ejercen, van a poder ir decidiendo sobre la educación, sobre el desarrollo, sobre algún deporte, sobre todas aquellas cuestiones que vaya a ir haciendo el menor hijo, a diferencia de cuando existen otro tipo de convivencias, otro tipo de guarda y custodia que se da, ¿no? Aquí es de manera abierta y los dos o ambos progenitores van a tener esa comunicación, porque recordemos que existe una separación de los padres, pero no de los padres hacia los menores. Y después dice que esta debe ser regulada ante el órgano jurisdiccional, lo que les mencionaba, vamos de menos a más. Todo esto va a estar regulado por el órgano jurisdiccional, en donde o a quién se le tiene que dar parte de esta situación que es o cómo es lo que se está estableciendo. Si no, estaríamos ante la nada. O sea, si nosotros hacemos todo esto de manera personal, obviamente estamos ante un convenio entre particulares, pero cuando está un derecho de por medio de un menor, se tiene que llevar ante el órgano o jurisdiccional y este va a regularlo. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos. Podemos avanzar a la diapositiva, por favor. Bien, les comparto una tesis de mi país, porque veo que hay gente de España, de Uruguay, veo de otros países, están conectados. Recordemos que nosotros en nuestra nación mexicana tenemos algo que se le llama jurisprudencia, y eso es lo que es aplicable a los casos que vamos teniendo en nuestro estado, ¿no? Bueno, en nuestra nación, y es una guarda y custodia compartida jurídica y modalidades. Y ya nos establece ahí, dice... La guardia y custodia de los menores de edad, la decisión judicial relativa a su otorgamiento, es atender al escenario que resulte más benéfico para el menor, y es que el juez va a evaluar las circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o solo con uno de ellos, ya sea la madre o el padre, por lo que la tutela del interés preferente de los hijos se exige siempre y cuando se otorgue la guardia y custodia de forma exclusiva o compartida a favor del padre o la madre que se revele con más beneficencia para el menor. Y se infiere que es aquella en la que ambos padres tienen la custodia legal y física de sus hijos. Esto implica que comparten los derechos y responsabilidades en la educación, formación, manutención y toda la actividad relacionada a la crianza de ellos, de manera que gozan por resolución judicial de igualdad en todas las decisiones y acciones relativas a los menores en igualdad de circunstancias o de condiciones, y es la primera en este tipo de situaciones de custodia compartida es que ambos progenitores tienen y ejercen la guarda y custodia. Lo que va a traer consigo que
cuando existen este tipo de guardas y custodias, no va a poder establecerse, si algún padre le cuarta el derecho al otro, de establecer una sustracción de menor o no va a caer en algún delito un padre. Ojo aquí. ¿Por qué? Porque es compartida y ambos la están ejerciendo de manera abierta al día con día. Si bien en lógica ya humana, en el mundo fáctico, mundifacti, ya lo que se establece es que el hijo obviamente va a quedar a dormir en algún lugar, pero que el otro padre puede llegar a la hora que él desee, siempre y cuando no afecte al menor. Y ese padre no va a caer en ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque los dos están ejerciendo la guardia y custodia compartida. Y bien, podemos pasar a la última diapositiva, que nosotros tenemos instrumentos internacionales que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Podemos pasar a otra diapositiva. Y que son de aplicabilidad en los estados de América Latina. Y ahí nosotros podemos establecer que la Convención de los Derechos Humanos o la Convención de los Derechos de Niños, esa nos establece, o es un marco de todos los derechos que son consagrados en cualquier estado, incluyendo México, que debe de proteger, debe de tutelar el sano, libre desarrollo de los menores, siempre atendiendo a la particularidad en cada caso en concreto, y que el órgano jurisdiccional, tal y como lo establece el numeral primero de nuestra Constitución, en su párrafo tercero, debe dar la protección más amplia desde un marco convencional y constitucional. Esto es, que si el derecho internacional, el derecho local no alcanza a tutelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues vamos a meternos nosotros o vamos a indagar dentro del derecho internacional para que se puedan cumplir y se puedan respetar, y con base a los padres, inclusive existe un tratado, ¿no?, que es un tratado internacional en materia de obligaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual ahí nos establecen todas las obligaciones que tienen los padres respecto de los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes, haciendo una diferencia entre lo que son los derechos y lo que son las obligaciones. En este caso, los padres van a tener el derecho de convivir con sus hijos, ejercer una guarda y custodia compartida, pero van a tener la obligación de cumplir y hacer valer esos derechos. Entonces, esa sería mi aportación dentro de este foro internacional denominado Congreso Internacional de Custodia Compartida, representando a México, brindándoles un saludo. Y me ayuda a cambiar la próxima diapositiva, por favor. Y bueno, por último, les agradezco su tiempo. Es una frase que dice: los niños son maestros que vienen a enseñarnos, con sus acciones y emociones son una guía para nuestro despertar. Esperando que sigan teniendo una grata y feliz tarde dentro de este conversatorio internacional. A los que gusten seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos como Juan Santillán Firma Legal en el Facebook. Quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, Lic. Unas preguntas. Cuando hablamos de custodia compartida, ¿cómo es la cuestión de los alimentos? Si se maneja compartido, ¿está obligado alguno de los padres a dar alimentos? Aquí, es lo que yo le refería, o sea, aquí hay unos vacíos legales todavía y que es una constante que, si bien a veces parece que en el derecho existe mucha letra muerta, si bien es cierto, atendiendo a la lógica jurídica y del mismo marco de legalidad, ningún padre tendría derecho a recibir alimentos. Eso en favor del menor, porque es una guarda y custodia compartida. Sin embargo, en la praxis es completamente diferente. Alguien siempre aporta alimentos. ¿Por qué? Pues porque no se ejerce en una igualdad de las partes.
pero no Claro. tendría que haber alimentos, no tendría, esto es como cuando un padre se lleva a un hijo y otro padre se hace cargo de otro menor, no se tienen que dar alimentos. Sin embargo, en esas ocasiones sí se establecen alimentos, porque el juzgador está lejos de entender el alcance todavía de la guarda y custodia compartida, que transgrede el derecho que se tiene, porque pues todavía no se llega a un concierto en esa situación, pero no debería de haber alimentos. Y, por ejemplo, cuando hay juicios de guardia y custodia o de convivencia, generalmente el juez, bueno, al menos aquí en Coahuila, de oficio mandan a hacer las evaluaciones, las periciales que usted mencionaba, al Centro de Evaluación Psicosocial, donde hacen evaluaciones psicológicas y sociales para ver cuáles son las condiciones más adecuadas. En estos casos, podría ser que al momento de que, vaya, firman el acuerdo o se da lo de la convivencia compartida, que ya cada parte o en conjunto decidan hacer como una prueba preconstituida, creo que le llaman, de ya una evaluación de peritajes privados. Sí, ya. No hay necesidad de hacerlos, porque recordemos que para que exista un convenio debe de existir la voluntad de las partes, y al existir ese concierto se queda sin efectos todo lo que se mandó a hacer, e inclusive si hay audiencias próximas, si hay audiencias que ya se fijaron, si hay periciales que ya se mandaron a hacer, no se alcanzan a hacer, entonces ya se queda todo sin efectos, a la voluntad de las partes, y ahí quedaría todo el procedimiento. Ok. ¿Y usted ha llevado casos donde los hombres ejerzan la guardia y custodia preponderante, creo que le llamó? Sí, inclusive yo tengo asuntos, bueno, tuve un asunto, más bien no tengo, ¿no? Tuvimos un asunto en el cual a un padre hace 4 años, me parece, sí, hace 4 años, 3 años, la guardia y custodia la manejan los padres de familia de mis clientes, ellos siguen teniendo la guardia y custodia, sí, sí hay casos. O sea, hay una tesis inclusive jurisprudencial en México que ya se rompió ese paradigma de que las madres tenían más derechos sobre los menores que los padres. Ok, sí, porque de lo que usted comentaba ahorita que los jueces se guían en base a la lógica y la máxima de la experiencia, muchas veces pues se da por hecho que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, son las adecuadas para tener la guardia y custodia de los menores. A raíz del 2016 existe una jurisprudencia que ya terminó con esa situación. Ok, perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que nos la quiera hacer llegar por el chat. Creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias, licenciado Santillán, por su participación. Gracias, hasta luego. Gracias.